El eje del discurso, la oferta, el objeto que el presidente Andrés Manuel López Obrador sostiene desde siempre es erradicar la corrupción y se ha colocado este objetivo en entredicho porque más allá de la voluntad política y el ejemplo que afirma dar, es insuficiente si la institucionalidad está en entredicho y podemos afirmar que la institucionalidad competente en el combate a la corrupción lo está por varios motivos. Primero, porque el Sistema Nacional Anticorrupción es inoperante y tiende a desaparecer. Segundo, porque se descalifica a la Auditoría Superior de la Federación. Y tercero, por el desempeño de la Secretaría de la Función Pública, cuya titular Irma Eréndira Sandoval Ballesteros pues no ha dado el ancho. Me referiré a esto último. La secretaria Sandoval ha incurrido en numerosos errores relacionados con su desempeño, pero también con su proclividad a meterse en cuestiones políticas, dos ámbitos que de entrada pues son contradictorios con el cargo que desempeña, dado que se trata de la dependencia responsable de las buenas prácticas gubernamentales, además de ser la primera línea anticorrupción en el sector público, lo que en esencia pues es incompatible con el sesgo político. Al emitirse el informe de la Auditoría Superior de la Federación, la polémica con Función Pública se centró en el acceso que el reporte asentó se le había negado a los auditores, dejando de lado el contenido del resultado, que es durísimo. Lo que se encontró es que los órganos internos de control no trabajaron, que cuando lo hicieron fue a partir de notas periodísticas, que el impulso al servicio profesional de carrera retrocedió, no obstante que contra el discurso oficial que machaca la idea de adelgazar el aparato burocrático, hubo un incremento de plazas en la burocracia federal. De esos resultados destaca que se hayan realizado investigaciones en seguimiento a notas periodísticas, pues eso es reflejo de una conducta proclive a la publicidad, como dirían los jóvenes de hoy, de subirse al tren del mame en el que no ha dado buenos resultados. Es un naufragio en las investigaciones que se relaciona con el segundo gran error de Sandoval Ballesteros, que es haberse mantenido en la politiquería de grupo facciosa, en buena medida orientada a las alineaciones internas del morenismo, del López Obradorismo, que entre otros casos destaca por el de los asuntos con el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz. Dos casos sobre ese veterano expriista, uno por su riqueza personal y otro por negocios de proveeduría muy cuestionados de su hijo, proveeduría al gobierno, fueron abordados por la dependencia que encabeza Irma Eréndira Sandoval, mientras que su marido, John Ackerman, se fotografiaba con él para las redes sociales y lo llevaba a sus espacios en la televisión pública. El fallo dejó al funcionario a salvo, a Bartlett. Sandoval pues ha hecho equipo con Bartlett, con Rocío Nale y con otros morenistas identificados como los duros, dejando pues un tufo de impunidad en esos casos, inscritos también en la confrontación intragabinete que sostienen ellos contra el grupo de Marcelo Ebrard. Un segundo ejemplo es lo ocurrido con el caso del Grupo Nexos, una sanción que, procedente o no, aún está por determinarse en tribunales, fue publicitada con desaseo por el manejo del lenguaje que patentó el uso político de un asunto, y es un uso político dado el papel ciertamente desbordado de su fundador, director y líder Héctor Aguilar Camín. El uso político se ha evidenciado también por otra situación: el silencio respecto a las evidencias videográficas y ampliamente difundidas de su hermano Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, quien, siendo coordinador de bienestar, esa figura del superdelegado en el estado de Guerrero, aprovechó los programas sociales para su promoción personal en la búsqueda de una candidatura al gobierno del estado por Morena, un proceso en el que fue avasallado en la encuesta interna
de ese partido por Félix Salgado Macedonio. Los mensajes presidenciales de los días 16, 17 y 18 de febrero respecto a Salgado Macedonio contenían una amplia referencia del presidente López Obrador, así en genérico, en general, a quien perdió la candidatura reprochándole la politiquería. Un claro mensaje al inconforme de los contendientes, que era Pablo Amílcar Sandoval, el hermano de la secretaria de la Función Pública, y un mensaje claro que, sin embargo, se perdió entre otros tropiezos discursivos de los que, por cierto, aún no logra salir el mandatario, con el asunto ese del Ya Chole. Pablo Amílcar finalmente se retiró de la contienda después de los regaños. Irma Heréndira Sandoval ha librado las observaciones a su desempeño realizadas por la Auditoría Superior debido a la descalificación presidencial al órgano y sobre todo al informe por el asunto de la cancelación del aeropuerto de Santa Lucía, que obligó a la auditoría a recular. Pero bueno, hasta hace poco en los pasillos de la Función Pública se hablaba del proyecto de la doctora, que al parecer se creía presidenciable o al menos viable para la jefatura de gobierno en 2024. Y en eso se le fueron 2 años pues en los que la dependencia clave para el declarado objeto presidencial, ese de erradicar la corrupción, ha transitado con más pena que gloria, debatiéndose ahora entre el cambio o la negligente continuidad.